miércoles. Bien, muchachos, ¿me escuchan, no? Bueno, vamos a... Ok, muy bien. Vamos a continuar con la sesión de hoy, viendo esta parte que para el caso de la fórmula del diseño y evaluación de proyectos es importante porque corresponde a la parte de mercado. Y la parte de mercado tiene que ser sólida, tiene que estar bien estructurada, ¿ok? Es por eso que vamos a ver esta parte de investigación de mercado que seguramente ustedes ya lo han llevado con más detalle, ¿no? Vamos a hacer una revisión bastante rápida, ¿no? De lo que viene a ser la investigación de mercado, ¿ok? El proceso de investigación de mercado, como su nombre lo indica, es un proceso, pues una serie de etapas, ¿no? De pasos que hay que dar para desarrollar la investigación de mercado. Por eso es que se llama, como se conoce como proceso, ¿no? Proceso de investigación de mercados. ¿Qué viene a ser? Es una técnica que permite identificar, obtener, recopilar, procesar y analizar. Ojo, primero identificar, segundo obtener, tercero recopilar, procesar y analizar la información sobre las actividades, deseos, necesidades de los consumidores. Ojo, todo se centra en los consumidores, que es la razón de ser de cualquier proyecto, ¿no? Para determinar la viabilidad, pues, ¿no? La viabilidad para nosotros es fundamental. La naturaleza, asimismo, la naturaleza y la presentación final del bien, o sea, también el producto. ¿Cuál es el objetivo? Obtener mayores elementos de juicio para la toma de decisiones. Es decir, esta parte es importante porque en función a esto vamos a tomar las decisiones. ¿Ok? Entonces, el método del proceso de investigación de mercados es el siguiente. O sea, tiene los siguientes componentes. En primer lugar está la planificación de la investigación. Luego viene la preparación, la ejecución o el trabajo de campo. ¿Se acuerdan que en la primera hora hablábamos de la recopilación de la información en el campo? Esto es importante, ¿no? La ejecución o trabajo de campo. La siguiente parte es el procesamiento de los datos y el análisis de la información. Una vez que recopilemos el trabajo de campo, hay que procesar y hay que analizar la información. ¿Ok? Pues básicamente, esas son las etapas de la investigación de mercados. ¿Ya? El primero de ellos es la planificación de la investigación. Es decir, es el primer paso, ¿no? O fase, o la primera fase en la investigación de mercados, en la cual se tiene que señalar, determinar, especificar los objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos lograr con la investigación de mercado, ¿no? Ok, obviamente acá tenemos que identificar un problema, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, como decimos, queremos determinar el consumo per cápita, no tenemos el consumo per cápita. La encuesta nos ayuda, ¿no? Si por ahí no conseguimos esa información. La encuesta nos ayuda a, por ejemplo, saber efectivamente las preferencias y gustos y preferencias de los consumidores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que queremos conseguir, ¿no? Con la investigación de mercado que queremos realizar? Asimismo, la planificación de la investigación debe responder a las siguientes preguntas. ¿Para qué se hace la investigación de mercado? ¿Qué información debe proporcionar la investigación de mercado? Esto es fundamental. Es decir, cuando uno hace una investigación de mercado, tiene que tener bien claros sus objetivos. Y uno de ellos es qué información, ¿no? ¿Qué información queremos recolectar, ¿no? O sea, qué información queremos obtener que no tenemos, que no hemos conseguido. Y qué mejor que la investigación de mercados que va a constituirse en una fuente primaria, es decir, una fuente de primera mano. El inciso B o el punto B es la preparación.
en la cual se determinan las técnicas más apropiadas para realizar la investigación de mercados, ¿no? O sea, la preparación. Dentro de la preparación, es decir, hay que ir, una vez que ya tenemos, ¿no?, los objetivos planteados, ya queremos, ya sabemos qué información queremos obtener, vamos a la preparación. Y la preparación consta de dos partes, ¿no? Como podemos observar acá. El diseño de la investigación y la redacción de los cuestionarios, que es el instrumento que vamos a utilizar para recolectar datos, ¿no? El diseño de la investigación se refiere a definir el enfoque de la investigación de mercados, es decir, la técnica de investigación y el diseño muestral. Cuando hablamos de técnica, pues por ahí tendremos que ver, va a ser, ¿no?, una recopilación de información cualitativa, va a ser cuantitativa, ¿no? O sea, ¿qué técnica vamos a utilizar? ¿Cuál va a ser el diseño muestral? Es decir, tenemos que ver la muestra, ¿no? Porque cuando nosotros identificamos a nuestra población, pues a veces resulta que esa población es demasiado grande como para encuestar a todos. Entonces tenemos que calcular una muestra, ¿no? Entonces tenemos que ver este tema también. Es decir, a qué fuentes de información se van a recurrir, secundarias o primarias, ¿no? En este caso, básicamente van a ser primarias, pues, ¿no? Porque vamos a desarrollar una encuesta que se va a aplicar a un público, ¿no?, determinado a través de una muestra. Luego tenemos, dentro también de la preparación, está la redacción de los cuestionarios o del cuestionario, ¿no? El cuestionario es una serie de preguntas que nosotros hacemos a los encuestados, ¿no? Es decir, el cuestionario viene a ser un instrumento de recolección de información y además se constituye en un medio que permite garantizar que se van a plantear las mismas preguntas a todos los encuestados. Es decir, nosotros al aplicar una encuesta tenemos un modelo de cuestionario y ese modelo tiene que ser único, uniforme para todos, ¿no? Para todos los encuestados. Y eso generalmente nosotros observamos, ¿no? Cuando nos hacen una encuesta, por ejemplo, de la universidad, pues es una sola encuesta para todos, no es la misma. ¿Ok? Entonces, estos dos componentes vienen a ser los que van a señalarnos el punto número B, que es la preparación, ¿no?, de este proceso de investigación. Luego viene la parte C, que es la ejecución o el trabajo de campo. Es decir, ya cuando tenemos el diseño, ya tenemos el instrumento, ¿no? O sea, ya tenemos el cuestionario, ahora hay que aplicarlo, pues, ¿no? Hay que hacer el trabajo de campo. Ir al campo, ir a buscar a los encuestados, ¿no?, y a través de los encuestadores hacer llegar, pues, ¿no?, este cuestionario para que ellos puedan responder, ¿no? Pues bien, esta ejecución o trabajo de campo consiste en la obtención de los datos, comprende actividades como la recolección de datos y el trabajo de campo. Los trabajos de campo están dentro de la fase en la que se realizan las entrevistas también, ¿no? A veces es necesario hacer entrevistas. Es muy frecuente realizar antes de los trabajos de campo propiamente dichos una encuesta piloto que sirve para probar tanto el material de trabajo, es decir, los cuestionarios, las direcciones, las instrucciones, como la organización general y el grado de aptitud de entrenamiento de los agentes entrevistadores, ¿no? Es decir, para hacer este trabajo, pues si no lo hace uno mismo, dependiendo de la magnitud también, ¿no? Hay encuestas, pues, que son encuestas grandes, entonces es necesario recurrir a encuestadores, pero de lo contrario, si es un trabajo que estamos haciendo, por ejemplo, una tesis o estamos haciendo un trabajo de investigación que es personal, lo podemos hacer nosotros mismos. ¿Qué mejor garantía que hacerlo uno mismo, no? O lo puede hacer el equipo de trabajo que está elaborando, ¿no?, que está haciendo la tesis o el trabajo de investigación, ¿no? Entonces, lo podemos hacer el equipo de trabajo, por ejemplo. Entonces, cuando se refiere a la encuesta piloto, es decir, básicamente, generalmente se aplica un piloto a un número determinado pequeño de encuestados, que pueden ser 10, por ejemplo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ver si efectivamente el cuestionario que nosotros hemos elaborado
¿funciona o no funciona? Cuando nos referimos a que funciona o no, nos referimos a que el encuestado, por ejemplo, entiende las preguntas, responde claramente, o sea, no tiene dificultad para eso, es decir, en cuanto a sus datos, está bien, ¿no?, formulado en cuanto a la introducción. O sea, se hace un piloto para justamente ver en qué se puede mejorar o si hay errores, si hay algunas preguntas que no se entienden, ¿no? Básicamente para eso es el piloto. Entonces se hace un piloto a un grupo pequeño de personas, pueden ser 5, 6, un máximo 10, pues, ¿no? De tal forma que nos indique si la encuesta funciona o no funciona, ¿no? Básicamente eso. ¿Ok? Entonces, en eso consiste la etapa la etapa C, que es la ejecución o trabajo de campo. Luego tenemos la etapa D, que es el procesamiento de los datos y el análisis de la información. Comprende la codificación y tabulación de los datos, es decir, una vez que ya hemos aplicado, ya hemos ejecutado el trabajo de campo y hemos recolectado la información, pues esa información no puede quedarse ahí. Esa información hay que procesarla, ¿no? Entonces, hay que procesarla utilizando las herramientas estadísticas e informáticas correspondientes y se tabulan y se procesan, pues, ¿no? El procesamiento de los datos obviamente lo van a hacer ¿cómo se llama?, los dispositivos que tenemos, ¿no? El software que utilicemos hará el procesamiento, pero luego viene el análisis. El análisis sí corresponde hacerlo a nosotros, ¿no? El análisis y la interpretación de la información obtenida, ¿no? ¿Ok? Para hacer el procesamiento, pues ya hay que utilizar, digamos, todo lo que es la parte informática, ¿no? De ver cómo alimentamos los datos al software que estamos utilizando, ¿no? Y el resultado nos dará, pues, a través de cuadros estadísticos, a través de gráficos, ¿no? Que generalmente ya se encarga, digamos, el programa, ¿no? El programa que estamos utilizando. Lo que sí nosotros tenemos que hacer ya es el análisis y la interpretación de los resultados. Y finalmente se hacen, pues, las conclusiones. Continuando con este proceso de investigación de mercados, es importante considerar ciertas pautas que permitirán obtener información útil. Por ejemplo, es necesario tomar en cuenta esto. Las preguntas no deben ser excesivamente largas, es decir, como les decía en la primera hora, no podemos aplicar una encuesta, por ejemplo, virtual o en línea o a través de las redes sociales, pero tiene que ser una encuesta así, ¿no? Viable, pertinente, o sea, que sea corta, que sea rápido de responder. Porque si vamos a poner una encuesta de 100 preguntas, nadie te va a responder, ¿no? Entonces, porque dice, porque en cuestionarios largos, por ejemplo, 100 preguntas, disminuye el porcentaje de respuestas, obviamente. Nadie te va, pues, no responder 100 preguntas. Entonces, hay que elaborar un cuestionario que tenga no más de 10 preguntas, suficiente como para obtener la información que deseamos, ¿no? Sobre todo hablando de nosotros, ¿no? De nuestro proyecto. También se debe evitar realizar preguntas y o respuestas dobles, ¿no?, que consiste en hacer 2 o más preguntas a las que se solicita una sola respuesta. A veces duplicamos, ¿no?, el sentido de las preguntas. En realidad estamos haciendo 2 preguntas para conseguir una misma respuesta. Eso también hay que revisar. Por eso justamente se hace el piloto, pues, ¿no? Para ver si efectivamente, como decía, funciona o no funciona y ver, pues, si lo que hemos preguntado y los resultados que hemos obtenido. Para eso también se hace el piloto, ¿no? Asimismo, las preguntas deben ser sencillas y redactadas de tal forma que puedan comprenderse con facilidad, ¿no? O sea, en el lenguaje que nos puedan entender los encuestados, ¿no? Generalmente se recomienda no utilizar términos técnicos, que seguramente nosotros lo sabemos, ¿no? Pero no nos olvidemos que la encuesta o el cuestionario se aplica al consumidor, ¿no? Entonces hay que redactar la pregunta en el lenguaje que entienda el consumidor, pues, ¿no? Es conveniente, por lo tanto, realizar preguntas utilizando términos corrientes, comunes,
Hay que evitar el uso de palabras técnicas, ¿no? Que pueden ser palabras desconocidas para el entrevistado y o se va a confundir o simplemente no te va a responder, ¿no? Los términos deben ser claros, lo cual nos evitará errores de interpretación, ¿no? Asimismo, cuando les hacemos unas preguntas abiertas, como que es difícil de procesarlas, ¿no? Si yo le pregunto, ¿qué le parece el precio de este bien o servicio? O sea, entonces tendría que formularle un listado de posibles respuestas para que puedan marcar, pero si yo le pido su opinión, entonces las opiniones van a ser diversas, pues, ¿no? Dependiendo del encuestado, entonces ahí hay que tener cuidado, ¿no? Bueno, viendo ya directamente la encuesta, que viene a ser una encuesta. La encuesta es una técnica que se utiliza para realizar estudios e investigaciones de mercado. Y consiste en el acercamiento directo con el cliente, ¿no? Consumidor o usuario. Se aplica en forma directa o mediante un cuestionario. En cualquier encuesta se interroga a consumidores, pueden ser distribuidores, pueden ser proveedores, y cualquier otra persona que tenga la información que nosotros estamos requiriendo para nuestro estudio de mercado, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es importante, ¿no? Ahora, la encuesta utiliza pues un instrumento que viene a ser el cuestionario. Y el cuestionario, como su nombre lo indica, valga la redundancia, va a constar de preguntas, ¿no? Un cuestionario está compuesto de preguntas. Por lo tanto, las preguntas hay dos tipos, ¿no? Por lo menos lo podemos observar ahí. La pregunta abierta o libre y la pregunta cerrada. En cuanto a la pregunta abierta o libre, son preguntas que solo se formulan sin establecer categorías de respuesta. Es decir, se preguntan abiertamente o libre su opinión. Entonces, cuando decimos eso, cada uno de los encuestados emitirán su opinión, ¿no? Algunos más cortos, otros más largos, ¿no? En la que, pues, como dice ahí en el texto, simplemente el encuestado opina libremente, ¿no? Generalmente este tipo de preguntas a nosotros no nos sirve mucho porque nosotros lo que necesitamos son datos exactos, ¿no? Cuantitativos, ¿no? Entonces esto para nosotros realmente no es de mucha ayuda, ¿no? Ahora, si por ahí queremos de algún momento investigar acerca de sus gustos y preferencias, podría ser, ¿no? Podría ser. Pero de preferencia lo que nosotros vamos a utilizar es las preguntas de tipo cerrada, ¿no? En este tipo de preguntas hay que especificar las alternativas de respuesta. Acá sí, ¿no? Entonces le vamos a dar alternativas y simplemente lo que va a hacer el encuestado es marcar, ¿no? Por lo tanto, eso reduce el error, ¿no? De los resultados, por ejemplo, ¿no? Este tipo de preguntas son adecuadas cuando se ha realizado un estudio previo o cuando se hizo un pretest de la encuesta. Bueno, como decía, un piloto podría ser, ¿no? Y sus ventajas son que son más fáciles de codificar, ¿no? Porque ya tenemos las alternativas estandarizadas y obviamente es menos costosa porque el procesamiento es más rápido, ¿no? ¿Ok? Y además nos permite hacer pues un tratamiento estadístico para obtener resultados en forma más directa, más rápida y es mucho más sencillo de procesar, ¿no? ¿Ok? Ahora, la dificultad está, como dice en esta parte, en elaborar, pues hay que tener buen criterio para elaborar las alternativas, ¿no? Eso es básicamente un poquito la dificultad. Pero por lo demás, a nosotros nos conviene, o es más fácil de manejar este tipo de preguntas que vienen a ser las preguntas cerradas. Asimismo, recomiendan evitar preguntas ambiguas, ¿no? Que son unas preguntas ambiguas, son aquellas que tienen dos o más interpretaciones o que no son muy claras, ¿no? Por ejemplo, creen el derecho a la libertad, pues por ahí, o sea, nuevamente digo, este tipo de preguntas a nosotros realmente no nos ayudan, ¿no?
Luego, cuando uno elabora las alternativas, también evitar, ¿no? A veces decimos habitualmente, algunas veces, tampoco nos sirve, porque nosotros consume usted galletas, y si le ponemos algunas veces, pues no sabemos, ¿no? Cuántas veces, ni en qué periodo, ¿no? O frecuentemente, o en forma ocasional, o rara vez. Esas respuestas a nosotros no nos ayudan, ¿no? Tenemos que poner respuestas más concretas que nos ayuden a cuantificar los resultados. Asimismo, no hay que influenciar en la respuesta, ¿no? Generalmente cuando nosotros soterradamente, superficialmente o subliminalmente estamos, ¿no?, incluyendo la respuesta o le estamos induciendo al encuestado a responder por algo, ya es como que estamos ya de alguna forma, digamos, orientando la respuesta, y eso no debería hacerse tampoco, ¿no? Por ejemplo, si decimos, le agradaría comprar un teléfono celular de la marca tal, entonces ya le estamos induciendo, le estamos haciendo traer a la mente al encuestado la marca, ¿no? Entonces eso no se debe hacer, ¿ok? Y finalmente es aconsejable evitar, dice, que las preguntas impliquen la realización de cálculos complicados, ¿no? O sea, obviamente en ese momento si no podemos estar haciendo cálculos, es decir, para eso no está hecha la encuesta, ¿no? Tampoco preguntas que tengan que ver con el momento, ¿no? Hay personas que en el momento pueden estar muy emotivas y de alguna forma van a distorsionar el resultado de la encuesta. Pues bien, entonces decíamos que la encuesta tenemos que aplicarla cuando son poblaciones grandes, ¿no? A veces es difícil, complicado, ¿no?, llegar a toda la población, es decir, encuestar a toda la población no se puede hacer, primero por tiempo, segundo por el costo, tercero porque es complicado, pues, ubicar a todas las personas que conforman la población. Por lo tanto, hay que calcular una muestra. Entonces, cuando uno hace una investigación de mercado, tiene que tener una muestra, ¿no? Y este tamaño de la muestra que nosotros queremos calcular va a estar en función del muestreo que se utiliza también, ¿no? Por lo tanto, en este caso, para determinar el tamaño de la muestra, se va a utilizar un muestreo aleatorio simple. Muestreo aleatorio es aquel muestreo que se hace, pues, digamos, que se denomina también el muestreo probabilístico, es decir, que se hace al azar, ¿no? Es decir, no está dirigido, simplemente se toma la muestra al azar, ¿no? Como dice, a la suerte, ¿sí? Por lo tanto, la fórmula a utilizar para determinar el tamaño de la muestra depende si se trata de una población finita o infinita. Entonces, cuando nosotros queremos determinar el tamaño de la muestra, tenemos en primer lugar, punto número 1, determinar si nuestra población es finita o infinita. ¿Cuándo se considera que una población es infinita? Se considera una población infinita cuando la población tiene más de 100.000 personas. ¿Ok? Entonces, cuando son poblaciones grandes, más de 100.000, se considera población infinita. Mientras que se considera una población finita cuando es menor o igual a 100.000 personas. Entonces, ese es punto número 1. Si mi población es más de 100.000, población infinita. Si es 100.000 o menos, población finita. ¿Ok? Luego, hay que determinar, una vez que ya sabemos o ya hemos determinado y decimos nuestra población es finita o infinita, lo que viene a continuación es determinar el nivel o grado de confianza con la cual queremos desarrollar nuestra investigación de mercado. El nivel o grado de confianza mide el nivel de confianza en el estudio, es decir, ¿y esto quién lo determina? Lo determina el que está haciendo la investigación de mercado. Es decir, yo quiero saber con qué grado de confianza quiero los resultados para mi encuesta o para mi investigación. ¿Ok? Los grados de confianza generalmente varían desde un 90 hasta un 99%. No puede haber un grado de confianza de 100%, ¿no?
lo máximo que se puede llegar es al 99%. Y lo que más se utiliza, o sea, el grado de que más utilizado o el que más se recomienda es el de 95%. ¿No? Entonces, es decir, el 0.95, ¿no? Convertido a números decimales, ¿no? Entonces, 0.95 equivale a un grado de confianza del 95%. Un mayor grado de confianza exige un mayor nivel de muestra. Y obviamente va a tener menos errores, es decir, a mayor grado de confianza, menos errores, ¿no? Y la muestra también va a ser mayor, ¿no? O sea, siempre hay esa relación directa, ¿no? Mayor grado de confianza, relación inversa, menor error, mayor muestra, ¿no? Menor nivel de confianza, más grado de error y menor tamaño de la muestra, ¿no? Generalmente el nivel de confianza que se utiliza para la determinación del tamaño de la muestra está entre, como decía, entre 90 y 99%. ¿Ok? Luego, una vez que ya hemos determinado el nivel o grado de confianza, que generalmente está dado por una letra, ¿no? Es alfa, en este caso es lambda, puede ser beta, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, eso se llama nivel o grado de confianza. Luego pasamos a Z. ¿Qué es Z? Es el valor de la distribución normal que ya está estandarizada, que ya lo tenemos en tablas, ¿no? Que corresponde al grado de confianza seleccionado. Es decir, para el grado de confianza que nosotros hemos determinado, tenemos un valor de Z, ¿ok? Que ya está estandarizado, ¿no? Inclusive está en tablas, como digo, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser este valor de la distribución normal estandarizada? Es decir, Z es el número de unidades de desviación típica en una distribución normal, que va a producir el grado de confianza deseado. Para esto existen tablas estadísticas que nos dan el valor de Z, ¿no? Según el grado de confianza que nosotros vamos a trabajar, ¿ok? Luego tenemos las fórmulas para el cálculo del tamaño de la muestra. Entonces, habíamos dicho que la población es importante, es determinar la población. ¿Nuestra población es finita o es infinita? Si por ahí, dado el caso, no sabemos la población para nuestro estudio, es decir, no tenemos la información, no podemos calcular, no tenemos el dato, entonces, cuando no se conoce la población, se considera que el tamaño es infinito, ¿ok? Eso también es un aspecto que hay que tener en cuenta. Entonces, en el caso de que se utilice la población infinita, la fórmula que vamos a utilizar es el que tenemos acá. N es igual Z al cuadrado multiplicado por P multiplicado por Q sobre E al cuadrado, ¿no? E es el margen de error, ¿no? Con el cual se va a trabajar. Pero cuando se conoce la población, es decir, cuando sabemos la población, y la población se representa, ojo, por N mayúscula. Entonces, cuando la población se conoce, se considera una población finita, ¿no? Y la fórmula a utilizar es la que tenemos acá, N igual Z al cuadrado por P por Q por N, ¿no? El N mayúscula, es decir, la población, sobre E al cuadrado por N menos 1 más Z al cuadrado por P por Q. Esta es la fórmula cuando nuestra población es finita. Y esta es la fórmula cuando nuestra población es infinita. ¿Ok? N representa el número de encuestas a realizar, es decir, el tamaño de la muestra es N minúscula, ¿no? N minúscula es lo que nosotros estamos buscando calcular, ¿no? Es decir, cuando hallamos N es el tamaño de la muestra y viene a ser el número de encuestas que nosotros debemos de realizar, ¿ok? Y acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Lo que decía los valores, ¿no? Esto es el nivel de confianza que habíamos visto acá, nivel o grado de confianza.
Generalmente se trabaja con un 90%, 95%, 98%, 99%. Son los más utilizados, vamos a decir así. Y para cada valor del grado de confianza tenemos el valor de Z, ¿no? Por ejemplo, si se trabaja con el 90% de confianza, el valor de Z es 1.645. Para un grado de confianza de 95%, es decir, 0.95, el valor de Z es 1.96. Si queremos trabajar con un grado de confianza alto, como es el 0.99, el valor de Z es 2.576. ¿Ok? Entonces son los valores del grado de confianza y su equivalencia en el valor de Z. Asimismo, si nosotros hemos observado bien, en nuestra fórmula tenemos P y tenemos Q. ¿Ok? ¿Y qué vienen a ser P y Q? P viene a ser la proporción de la población que cumple la característica determinada, o sea, que nos interesa medir. Generalmente puede ser un dato que tenemos un dato histórico que lo manejamos, pero generalmente a veces no se conoce este valor de P y de Q. Entonces, cuando no se conoce el valor de P y de Q, lo que se hace es asumir un valor equitativo. Y ese valor equitativo es 0.5, ¿no? Es decir, 50%. 50% para P, 50% para Q. Eso que quiere decir que P va a valer 0.5 y Q, como es 1 menos P, también va a valer 0.5, ¿no? Generalmente se hace eso, ¿ya? Cuando no se tiene la información de P. ¿Y qué viene a ser Q? Q viene a ser el opuesto. Es la proporción de la población que no cumple con la característica determinada, es decir, que no interesa al proyecto, que no interesa medir para el proyecto. Entonces tenemos P, es la proporción de la población que cumple la característica determinada. O sea, es lo que nos interesa medir. Y Q viene a ser el opuesto, es la proporción de la población que no cumple con la característica determinada, es decir, que no nos interesa medir. Por lo tanto, P y Q se complementan, ¿no? Entonces, si P es 0.5, Q también va a ser 0.5, ¿no? Porque es 1 menos P, ¿no? Entonces, si P es 0.30, Q será pues 0.70, ¿no? Y así, pues, digamos, se complementan ambos, ¿ok? Esto entonces es la forma en la que se determinan el valor de P y el valor de Q. Asimismo, tenemos el valor de E, ¿no? En la fórmula hemos visto que tenemos E, ¿no? ¿Y E qué viene a ser? E viene a ser el margen de error permitido, ¿no? Es decir, el margen de error que nos permitimos. Seguramente ustedes han podido observar cuando se publican algunas encuestas, dicen, esta encuesta tiene un margen de error de más o menos, ¿no? 3%, 2%, 4%, ¿no? Eso viene a ser el margen de error, es decir, el margen en el cual podemos equivocarnos, ¿no? Por eso se llama margen de error, ¿no? Entonces, el E viene a ser el margen de error permitido. Viene a ser un error muestral, ¿no? O la máxima diferencia que el proyectista está dispuesto a admitir entre la proporción de la población y la proporción muestral para el nivel de confianza que ha fijado. Este error se debe a que o sea, ¿por qué es que existe este error? Porque existe este error porque se está trabajando con una muestra. No se está trabajando con el total de la población. Si yo utilizaría o encuestaría al total de la población, entonces no habría margen de error porque estoy encuestando, ¿no?, a todos. Entonces ahí no habría margen de error. ¿Por qué se produce o por qué existe el margen de error? Porque se trabaja con una muestra. Y se supone que la muestra está representando a toda la población. Y como simplemente es una muestra representativa, pues ya les digo, no hay pues 0 errores, tiene que haber error, ¿no? Y ahí nace pues el margen de error, ¿no? O sea, porque la muestra
no es lo mismo que la población, solamente es una representación de la población. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener un margen de error. ¿Okay? Generalmente se asume un margen de error entre 4 y 6%, ¿no? También esto influye en el tamaño de la muestra. Cuanto menos es el margen de error, más grande va a ser la muestra. Pero en este tipo de análisis, para este tipo de proyectos, generalmente se trabaja entre 4 y 6% de margen de error. Luego tenemos N mayúscula, ¿no? También han podido ustedes observar que en la fórmula que corresponde a la población finita se tiene N mayúscula, ¿no? Acá tenemos a N mayúscula. ¿Ok? Entonces, N mayúscula que viene a ser el número de elementos del universo o la población objeto de estudio. Es decir, viene a ser la cantidad de elementos de la población. O sea, N que viene a ser la población. Así de simple, ¿no? Esta población, dependiendo del tipo de estudio que estamos haciendo, puede ser personas, empresas, instituciones, productos, etcétera, 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 ¿no? O sea, N mayúscula es la población, el número de elementos que constituyen la población. ¿Ok? Y finalmente tenemos N minúscula, que es la muestra, pues, ¿no? Que es el tamaño de la muestra que estamos buscando. Entonces, no hay que confundir N mayúscula con N minúscula. N minúscula es el número de elementos de la muestra, es decir, el número de encuestas que vamos a aplicar, ¿no? Eso es el tamaño de la muestra. Por lo tanto, se constituye en el subconjunto de unidades elementales elegidas de una población y es el dato que se quiere obtener. Y esta muestra debe ser representativa de la población, es decir, debe representar a la población. ¿Okay? Por ejemplo, recordando un poco que ustedes ya han vivido, por ejemplo, las elecciones, ¿no? Cuando hay elecciones salen las encuestadoras, ¿no? Las empresas de opinión de mercado y dicen, muy bien, tenemos la última encuesta. Y nos hablan de las preferencias electorales, por ejemplo, de los candidatos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, si nosotros revisamos su ficha técnica, ahí nos va a figurar el grado de confianza, el margen de error, el tamaño de la muestra, el tamaño de la población, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se trata es de que, ¿cómo es que estas encuestas son confiables? Justamente porque la muestra tiene que ser representativa, es decir, debe representar a toda la población. O sea, la población en su conjunto debe estar representada en la muestra. ¿Y cómo se obtiene esto? Pues se obtiene a través del muestreo, ¿no? O sea, la técnica de muestreo que se utiliza para seleccionar a los elementos de la muestra. Entonces, eso es importante, ¿no? Ok, entonces con esto ya tenemos todos los, digamos, componentes de las fórmulas que se utilizan para calcular el tamaño de la muestra. Ok. Y finalmente acá tenemos en esta diapositiva una especie de ejemplo que queremos, ¿no? Para entender lo que se ha visto, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer una encuesta, vamos a hacer para saber, ¿no? El tamaño de la muestra que tenemos que aplicar. Tenemos un producto, azúcar en bolsa de 2 kilogramos, ¿no? O sea, de 2000 gramos, vamos a suponer. La técnica de la investigación es la encuesta. ¿Cuál es el objetivo? Esto, digamos, es como una ficha técnica, ¿no? Que nosotros debemos de tener cuando hacemos una encuesta. Justamente en esto consiste una ficha técnica, en la que nos dicen el objetivo es determinar qué proporción de la población compra este producto. Queremos saber, ¿no? ¿Qué porcentaje de la población compra este producto? Ese es el objetivo. Y acá viene el grado de confianza. ¿Y cuál es el grado de confianza? Por ejemplo, para este estudio se está haciendo un grado, como se está trabajando con un grado de confianza de 95%. Eso es el grado de confianza. ¿Y cuál es el margen de error? Ojo, ahí lo podemos ver que está con E. El margen de error es de 5%.
la población o universo, es decir, el valor de n mayúscula. En este caso es una población, primeramente diremos que es una población finita, ¿no? Es decir, es menor que 100.000. ¿Cuánto es? 12.500, ¿no? Es el tamaño de la población, n mayúscula. Y además sabemos el valor de P, dice la población con la característica que interesa al proyecto, en este caso es de 30%, es decir, se conoce, ¿no? El valor de P. Si no se conociera o si no se tuviera este dato, lo que se va es asumir un valor de 50%, que tanto para P como para Q. Si acá estamos viendo que P es 30%, Q ¿cuánto será? Q será 1 menos P, es decir, 70%, ¿no? Ok. Asimismo, tenemos el valor de la distribución normal de Z. Si nos están diciendo que el grado de confianza es 95%, voy a mi tablita, la tablita que está acá, y digo, para un grado de confianza de 95%, que lo tenemos acá, ¿cuánto es el valor de Z? 1,96. Y eso lo tenemos acá, ¿no? Es decir, el valor de Z es 1,96. Por lo tanto, nos están pidiendo cuál es el tamaño de N, N minúscula, es decir, cuál es el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, sabemos el tamaño de N, ¿no? Por lo tanto, utilizaremos esta fórmula que la tenemos acá, ¿no? Que es la fórmula para una población finita, ¿no? Es la fórmula para una población finita. Entonces vamos, y ahí tenemos la fórmula, población finita, y reemplazamos los datos, ¿no? Z 1,96, P 0,30, Q 0,70, N 12.500, ¿no? El margen de error es 0,05, si bien es 5%, pero esto hay que convertirlo a números decimales, es 0,05 elevado al cuadrado, n menos 1, es decir, 12.500 menos 1, más z al cuadrado, 1,96 al cuadrado, por P y por Q. Disculpen. Entonces, con ello obtenemos el valor de n. A ver, por favor, me confirman si sale este valor. Nos sale 314.59. Como el tamaño de la muestra está en números enteros, pues tendrá que ser redondeando 315, pues, ¿no? Ok, a ver, me confirman, por favor. Verificamos el tamaño de la muestra. Ok. Bien, entonces efectivamente sale Sí, así. sale lo mismo. Ok, muy bien, sale así. Entonces quiere decir que el número de encuestas que tenemos que aplicar es redondeando, ¿no? Porque acá hay que redondear. Sería 315, ¿no? Ok, entonces se tendría que aplicar 315 encuestas, ¿no? Entonces, esta es, digamos, esto es el procedimiento que nosotros tenemos que seguir para determinar el tamaño de la muestra y el número de encuestas que tenemos que aplicar a nuestra población. ¿Ok? Bien, ahí tenemos las referencias. En eso consiste lo que es el proceso de la investigación de mercados, que es necesario realizar en un estudio de mercado, es decir, la parte de mercado de un proyecto, ¿no? Es importante realizar esto. Pero, como dijimos, por la coyuntura, no se puede hoy en día aplicar, ¿no? Pero posteriormente, pues, si todo esto pasa, sería interesante, ¿no?
aplicar esta técnica que es la investigación de mercado, porque esto nos ayuda inclusive a obtener información no solamente de la demanda, ¿no? También de la oferta. Podemos obtener información del precio, ¿no? Del producto, sobre su precio, sobre la forma como se puede distribuir, ¿no? Alguna información más, ¿no? Que podamos nosotros requerir, pues nos permite la encuesta, esta técnica de investigación de mercado nos permite recopilar la información que es relevante para nosotros, ¿no? Entonces, es importante desarrollar esta técnica de la investigación de mercado en la parte de evaluación del estudio de mercado, perdón, del proyecto, ¿no? Donde se analiza pues la demanda, la oferta, se analiza las 4 P's, ¿no? Del marketing mix, ¿no? Y toda esa parte. Y también esto nos va a ayudar para obtener, por ejemplo, en caso de que no encontremos el consumo per cápita, es importante, y eso quedará ya como referencia para otros estudios, que nos ayuda también a determinar el consumo per cápita, ¿no? Porque le vamos a preguntar en una de, ¿no? Al encuestado, oiga, ¿usted con qué frecuencia y qué cantidad consume de cierto producto, ¿no? Entonces eso nos dice, pues, que en promedio anual hay un consumo de tantos. Y si eso lo juntamos entre todos los encuestados, ya tenemos un dato que es relevante y significativo, ¿no? Para determinar el consumo per cápita. Bien, muchachos, hasta ahí la sesión del día de hoy. Si hay alguna consulta, alguna pregunta, algo que quieran ustedes, alguna opinión. Inclusive respecto al proyecto. A ver, Edwin Galván. Sí, profesor, buenas noches. Tengo una ¿Cómo está? Bueno, consulta sobre nuestro proyecto. Nosotros estamos haciendo sobre el tipo de la demanda. Sabemos hallar cómo hallamos la oferta presente y la oferta pasada y futura. ya, a ver. No sé si me dejo explicar. No, sí. El tema de la oferta todavía no lo hemos visto, todavía no, lo vamos a ver la próxima sesión. ¿Por qué? Ya, Porque, entonces, porque lo que yo, o sea, lo que yo quisiera y quisiera que me muestren, la próxima clase vamos a hacer una revisión, porque para la próxima clase, voy a aprovechar en este momento, por favor, y como ya tengo ahí, los grupos, ya tengo sus temas, ya tengo que ir controlando el avance, ¿ya? Porque en un proyecto hay que ir viendo el avance. Entonces, lo más importante en estos momentos es haber determinado bien la demanda. O sea, si la demanda no está bien, o sea, como digo, ¿no? O sea, no tiene sentido seguir con el proyecto. O sea, lo importante ahorita es determinar bien la demanda. Más bien aprovecharía para preguntarte a ti, Galván, sí, sí. ya tienen su demanda establecida, o sea, ya determinaron, pues de alguna forma, no sé, ilustrarme, relatarme, detallarme, si ya tienen su demanda ya, digamos, presente, su demanda futura ya establecida. Sí, más bien le hemos enviado a su correo nuestro trabajo, ¿Ya? bueno, nuestro avance, y Ujú. esperamos más o menos ver para que nos diga qué nos falta, todo eso. Y ¿Ya? como en la que estamos, lo único que nos falta también, hemos hallado un poco en el trabajo que le hemos enviado, hemos hallado también un poco de la demanda, pero que queríamos saber la necesidad, no sé si demanda pasada, futuro, algo así me estaba comentando mi compañero, que lo tocó explicar esa parte. Y más que todo, por eso era mi duda de la oferta pasada y futuro. Pero si, como dice que eso se va a ver en la siguiente clase, entonces, al menos en la parte de la oferta no tendría ninguna pregunta. No, claro, sí, efectivamente. Respecto a la oferta, sí, ¿no? O sea, Claro. Este, Más bien, hemos enviado el trabajo ya, ya, y ya queremos muchachos, más saber, mi bien, grupo ya, queremos saber si, yo voy si a hemos avanzado revisar, bien. ya, yo voy a revisar los trabajos, ¿ya? Voy a revisar los trabajos y ya voy a tener digamos, las recomendaciones, las observaciones y ver en qué podemos ir mejorando para terminar esto de la demanda, ¿ya? Porque eso es importante. Me gustaría, o Ya, profesor, gracias. me hubiese gustado, mejor dicho, hacer este trabajo de investigación de mercado, es decir, aplicar la encuesta. Pero sin embargo, como le dije a su compañero al inicio de la sesión,
se puede hacer una encuesta en línea, ¿no? Utilizando las redes, el internet, ¿no? Los correos electrónicos o las redes sociales. Nosotros en nuestro trabajo hicimos una encuesta y ahí están los datos estadísticos que hemos hecho en la encuesta, los gráficos y eso ya está en el trabajo que le hemos enviado, profesor. Ya, muy bien. Entonces vamos a proceder a la revisión, ¿ya? Ya, profesor. Ok, no se preocupen. Entonces vamos a ver, vamos a reforzar este tema, ¿no? Como primeramente voy a revisarlo y en segundo lugar para la próxima clase ya vamos a tener una idea más clara acerca de la demanda. La demanda tiene que estar bien, o sea, tiene que estar bien establecida para ver pues, si efectivamente se justifica o no a seguir avanzando, ¿no? ¿Ok? Pero sin embargo, con lo que hemos visto hoy día de la demanda, ¿no? Sería necesario a ver si ya ustedes tienen un poco más claro el panorama y ver pues, si efectivamente hemos desarrollado esta parte de forma adecuada, ¿no? Y nosotros mismos hacer una revisión y ver si efectivamente está bien o podemos mejorarlo, porque siempre podemos ir mejorando, ¿no? O la información que hemos obtenido, que también es importante, ¿no? ¿Qué información estamos manejando y qué estrategia estamos utilizando para el cálculo de nuestra demanda, ¿ya? Y otra cosa, la demanda también no necesariamente, no siempre está pues en número de personas, ¿no? La demanda también está o debe estar en función del producto que estamos elaborando, ¿no? Por ejemplo, para el caso por ahí he estado viendo un proyecto que es de un market. Bueno, ahí sí, ¿no? El número de personas podría constituir la demanda para saber qué cantidad de personas van a venir, ¿no? Por ahí sería interesante que determinemos, sería interesante, por ejemplo, qué cantidad de dinero, no diremos gasta, por lo menos, pero invierte una persona que va a un mini market o a un market de este tipo, ¿no? O sea, generalmente, ¿cuál es el promedio de dinero que lleva, no? Porque van las personas a ese establecimiento comercial a hacer una compra, seguramente. Entonces, sería interesante conseguir ese dato. Por ejemplo, cada vez que usted va de compras, ¿cuánto dinero lleva, no? Es decir, eso sería importante para ver, pues, digamos, la Profesor, disponibilidad. disculpe, Sí, le escucho. una pregunta. Yo soy del mismo grupo de Galván y lo que pasa es que tengo una consulta sobre el cuadro de proveedores. ¿Ya? Yo tengo mi lista de proveedores y aparte de mis proveedores, ¿qué más debería ir en ese cuadro? Los proveedores, o sea, los proveedores, ¿quiénes son? Son aquellos que te van a, digamos, valga la redundancia, proveer, ¿no? El insumo, la materia prima para tu proyecto, ¿no? Pues básicamente es eso, identificar a los principales, ¿no? Porque seguramente a veces tenemos proveedores, pues, de una lista de 100 o 50, pero identificar a los principales, ¿no? Cuando nos referimos a los principales, nos estamos refiriendo a aquellos que proveen la materia prima, por ejemplo, principal, y los insumos principales, ¿no? Pero si nuestra lista de proveedores no es larga, pues hay que considerarlo a todos y ver qué te está proveyendo, o sea, qué te provee, ¿no? ¿Qué te provee y con qué frecuencia te provee, por ejemplo, ¿no? Y, y también sería interesante determinar, por ejemplo, a los proveedores a ver, ¿cómo te digo? Aquellos que por A o B motivos no te cumplen o no te van a cumplir o te puedan fallar y tener al proveedor que puede reemplazarlo, digamos, ¿no? ¿Me entiendes la idea? Es decir, a veces tenemos proveedores, pero por A o B motivos no nos provee la materia prima o el insumo que requerimos, entonces tenemos que recurrir a otro, ¿no? Porque sucede también eso. Entonces también ahí considerar a ellos, ¿no? Aquellos proveedores que están, digamos, ¿cómo les puedo decir? De segunda línea, ¿no? Que están ahí para reemplazar a los otros, ¿no? Los suplentes, si le queremos llamar así, ¿no? Pero básicamente eso, ¿no? O sea, es necesario que conozcamos quiénes son nuestros proveedores.
¿no? Y tener ahí un cuadro con el listado de los proveedores. Por ejemplo, profesor, yo destaqué mis principales proveedores, o sea, los que mayor demanda tienen. Claro. Sus productos, que es la mayor demanda que tienen. La característica de cada proveedor, los pedidos que le hago a cada proveedor, la cantidad que pido a cada proveedor y la demora de pedidos. O sea, en cuánto tiempo, si yo pido tal hora, qué día o cuánto tiempo se demora en traerme o llega mi pedido. O sea, yo he También, hecho por supuesto. un cuadro de análisis, pero de pedidos semanales. Está bien, muy bien, efectivamente, eso también es importante, ¿no? Para saber, digamos, para estar preparados y saber en qué tiempo tenemos que ir pidiendo, ¿no? El insumo, ¿no? La materia prima, etcétera, porque eso nos indica en qué tiempo, pues, vamos a disponer también de eso, ¿no? Está bien, muy bien, eso está muy bien. Claro, por supuesto. Profesor, disculpe, también soy integrante también del grupo. Sí, dime. Bueno, también hemos visto que hay un punto en la planilla, lo que nos han mandado en la plantilla, nos ha llegado como, por ejemplo, análisis de la comercialización. Bueno, lo que veo, lo que dice en el Word, por ejemplo, habla sobre la descripción del producto, por ejemplo, como si un producto, como si nosotros tuviéramos que hacer viabilidad. eh, o sea, sacar un producto, por ejemplo, no sus características, el precio del producto, su competencia, pero en este caso nosotros cómo podríamos hacer, porque nos hemos quedado también, o sea, hemos avanzado hasta, o sea, hasta donde usted nos ha pedido, pero el punto 3.3, que es el análisis de la comercialización, no lo tenemos muy en claro en cómo nosotros, que somos para la ampliación de una bodega market, cómo lo podríamos Ya. Ok, describir ahí. cuando hablamos de comercialización nos estamos refiriendo a la forma en la que vamos a comercializar. En el caso de ustedes, bueno, obviamente no es pues producción de bienes, ¿no? Es básicamente están ofertando un servicio, ¿no? Entonces, en este caso, pues harán una descripción acerca de en qué consiste o sea, la forma en la que van a comercializar. Será una comercialización directa, pues, ¿no? O sea, directa porque están ustedes y el cliente va a ir a su local de ustedes, ¿no? Entonces ahí no hay intermediarios, por ejemplo, simplemente es el proveedor que llega a ustedes ofrecen la mercadería en forma directa al público, ¿no? Ahí hay una forma directa de comercializar, ¿no? No hay intermediarios. Acerca de, por ejemplo, qué estrategia, bueno, eso ya entra el tema de marketing, ¿no? Es decir, ¿qué estrategia vamos a utilizar? Hay muchos tipos de estrategias, que eso también lo vamos a ver más adelante seguramente. ¿Qué estrategia vamos a utilizar para que el consumidor venga a nuestro establecimiento? Ya ahí entra el tema de estrategias. Pero en el tema de comercialización, básicamente el de ustedes es una comercialización directa, ¿no? No hay intermediarios, es decir, del establecimiento con el consumidor final, directo, ¿no? Básicamente, más no hay otro, porque en el caso de otro tipo de bienes, sí, pues ahí sí, no podría haber canales, ¿no? Hay distribuidores, hay minoristas, etcétera. O sea, básicamente se refiere a eso, ¿no? Al tipo de cómo vamos a hacer llegar el producto al cliente. En el caso de ustedes es directo nada más, o sea, no hay intermediarios, ¿no? Ahora, lo otro es Claro, ya la estrategia de marketing, que ya es un tema, digamos, ya complementario, digamos, ¿no? O sea, ¿qué estrategia de marketing vamos a utilizar, ¿no? Porque el de ustedes es básicamente servicio, ¿no? ¿Ok? Entonces ahí hay que buscar un poquito de información y ver, por ejemplo, el tema de, primero, precios, ¿no? Segundo, el producto, cómo lo vamos a presentar, qué estrategia vamos a utilizar para que, por ejemplo, seguramente ustedes harán una clasificación ABC, como dijo su compañero hace un rato, ¿en función de qué? En función de los productos que más rotación tienen, ¿no? Serán los productos A, los productos B serán aquellos que tienen mediana rotación y los productos C serán pues, aquellos productos que se le llama lentos, ¿no? Que no rotan tan rápidamente. Entonces ahí entra el tema de estrategia. ¿Dónde ubicamos, por ejemplo, los productos A?
dónde ubicamos dentro de los estantes. Supongo que ustedes tendrán pues la estantería, o sea, la ubicación. Ahí entra ya el tema específicamente ya de marketing, de distribución. Inclusive pueden presentar un plano, un layout, ¿no? Con la distribución del área del negocio, ¿no? En la que están, cómo estamos distribuyendo los estantes, dónde están los productos A, los productos B, los productos C, ¿no? Que son los que, bueno, de alguna forma en todo negocio de este tipo existe, pues, ¿no? No todos los productos rotan con la misma frecuencia, ¿no? Entonces ahí, en que, por ejemplo, en un estante tienen niveles, ¿no? Tienen un nivel que es el nivel bajo, el nivel medio, el nivel alto. Entonces, ¿en qué nivel voy a ubicar también mis productos, ¿no? O sea, generalmente sabemos, porque eso también es parte de la investigación de mercado, que los clientes generalmente tienen mayor, no digo preferencia, pero por lo menos se ven influenciados en seleccionar un producto cuando tienen el producto a su nivel, digamos, ¿no? Un nivel medio. Entonces, cuando los productos están en el nivel bajo, como que no tienen más rotación, porque el cliente a veces no mira hacia abajo, o cuando están demasiado altos, ¿no? Entonces ya es toda una estrategia que ustedes deben de considerar ya en la parte básicamente de marketing, ¿no? Eso también hay que ir analizando, por ejemplo, ¿no? En el caso de ustedes, que es un tema de básicamente de servicio que va directamente, ¿no? Con la comercialización de productos. Entonces ahí hay que hacer ese análisis también. ¿Ok? Ok, profesor, gracias. Muy bien. Ingeniero, ¿Sí? ya. Una consulta. Sí, Yauri, Joel, La dime. misma pregunta, pero con respecto a sobre mi tema, que es la venta de pinturas ecológicas en síntesis. ¿Ya? No, como de mi compañera va a ser de la transmisión de manera directa, pero en mi caso sería de manera intermedia por proveedores, ¿verdad? Ah, por supuesto, O cuál claro. es la secuencia. Ahí vamos a utilizar una cadena, pues hay que identificar la cadena. O sea, ustedes tienen que ver cuál es la más conveniente para ustedes para que su producto llegue al consumidor final. ¿Qué canales van a utilizar? ¿De la fábrica va a ir al minorista o va a ir al mayorista, del mayorista al minorista y después recién al consumidor final? O sea, ahí hay que buscar qué estrategia le conviene a ustedes, porque no se olviden que en el tema de pinturas, pues ahí está la competencia, ¿no? Si no competencia directa, por lo menos hay competencia indirecta, es decir, hay el otro tipo de pintura que está ahí. Entonces ustedes tienen que orientarse, en primer lugar, ahí tienen que haber seleccionado un público bastante, digamos, una segmentación bastante, como les digo, objetiva, ¿no? Para determinar efectivamente qué tipo de población está dispuesta o tiene la tendencia a consumir este tipo de pinturas, que son ecológicas, si no me equivoco, ¿no? Entonces ahí hay un tema, Claro. por ejemplo, de segmentación que tiene que ser bien objetiva. Entonces, estos clientes, ahí entra justamente la investigación de mercado, dónde ubican o dónde consiguen este producto. Si en el mercado existe ya este producto, pues dónde lo encuentran, ¿no? En las grandes tiendas, ¿no? Donde conocemos, ¿no? Maestro o lo consiguen en las ferreterías o son específicamente a través de eventos, de ferias, o ahí justamente entra el tema de ustedes, pues, de investigar y de buscar dónde es que se encuentran este tipo de productos, porque no es un producto, digamos, que esté masificado, no es un producto que Claro. está orientado a un sector específico de la población que está dispuesto a consumir y a pagar por ese producto, ¿no? Entonces, ahí hay que ver, ¿no? Hay que ver, o sea, cuáles son los canales más convenientes para hacer llegar el producto al consumidor. Ya, esa también es parte de la investigación que hay que hacer. ¿Ya? Ok. Gracias, ingeniero. Muy bien. ¿Alguien más? Ingeniero, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal, Edwin? ¿Cómo Eh, estás?
A ver, ya, bueno, escuchando lo que había, lo que los compañeros estaban preguntando sobre sus trabajos, eso ya pertenece a partir del punto 2, que es el estudio desde la oferta hacia adelante. No, Lo que después de ahora la oferta. estamos, Después de la oferta. ajá, lo que estamos reforzando por ahora es todo el punto 1, que es el estudio del mercado, ¿correcto? La O sea, el demanda. análisis De la demanda. de la demanda, perdón. Sí, sí. El Ujú. primer punto, todo lo que estamos haciendo ahora, el día de hoy, claro, lo último que es la investigación de mercado, que se basa básicamente en el desarrollo de la encuesta, Ujú. el estudio de esos datos y la tabulación de esos datos, el análisis, corresponde en sí, si no estoy equivocado, al punto donde hablamos del mercado disponible, ¿verdad? Mercado potencial, Mm, disponible, efectivo, ¿cierto? claro, así es. Ah, ya. Ahí Por tenemos tanto, el lo que estudio de vamos a seguir mercado. Mira, a ver, presentando, el ajá, lo estudio de que vamos a seguir mercado presentando, lo comprende el análisis de la demanda, que ya prácticamente hemos terminado. Viene el análisis de la oferta, ¿ok? Que es, digamos, la competencia, ¿no? Aquellas empresas que ofrecen productos similares al nuestro, ¿ok? Ahí se analiza la oferta y de ahí viene lo que su compañera preguntaba, ¿no? El análisis de la comercialización. Es decir, una vez que yo ya sé cuál es mi demanda y cuál es la oferta y hago una comparación entre la demanda y la oferta y digo, se justifica, es decir, si es viable, o sea, continúo con el proyecto, pues bien, ahora ya sé que sí, voy a continuar con el proyecto, pues viene el análisis de la comercialización, es decir, ya tengo que centrarme en el aspecto de cómo comercializar mi producto, ¿no? ¿Estamos? Es decir, claro. qué canales voy a utilizar para que el producto llegue al consumidor. Y luego ya viene en Ajá, la parte final el proveedor, es decir, lo que decía su compañero también, ¿no? Es que el análisis del mercado proveedor, es decir, analizar también a los proveedores, porque los proveedores también es parte del mercado, ¿no? Y tengo que determinar quiénes van a ser mis proveedores, quiénes son los principales, como decía, cuáles son sus condiciones, ¿no? Hay proveedores que me pueden dar crédito, otros no. Es decir, acá hay que analizar los proveedores y proponer, ¿no? Quiénes van a ser nuestros proveedores, ¿no? Y cuántos proveedores voy a tener, ¿no? Para determinada materia prima, para determinado insumo, ¿no? ¿Ok? Entonces, todo esto constituye el estudio de mercado, ¿no? Entonces, corresponde al ya, punto número 3. ya, pero hasta ahora lo que hemos desarrollado en Claro, clase es es el la demanda. 3.1. Ujú, la demanda. Ya, para la siguiente clase, hasta Es la ese punto oferta. vamos a presentar, hasta el análisis. Claro, exacto, la demanda, efectivamente, solamente la demanda. Ya bueno, viene de ahí la parte de la oferta, la comercialización y los proveedores, ¿no? Que esperamos que la próxima clase podamos terminar con esto. Ah, ya, correcto. ¿Mm? Ok. Bien, muchachos, si no hay ninguna pregunta más, Ingeniero, eso también se lo vamos a enviar a su correo, ¿cierto? ¿cuál de ellos? ¿Cuál de ellos? El avance que se No, está lo que voy teniendo. a hacer ahora para la próxima clase es vamos a hacer la parte que corresponde a la oferta, comercialización, y en la segunda hora nos vamos a dedicar a ver ¿no? Primero voy a revisar los avances y segundo quiero que ustedes me muestren, si no, por lo menos, si pueden compartir pantalla bien y de lo contrario, por lo menos descriptivamente me van a decir, ¿no? Qué es lo que han avanzado. Por ejemplo, estoy viendo ahí que... Ok, muy bien. Castillo, la vamos a subir. Estoy subiendo, ya. O sea, el tema es que hay que transformarlo todavía, pero es un poquito tedioso, pero igual lo voy a subir, no se preocupes. Bueno, lo que decía es que a veces nos estamos distribuyendo el trabajo, ¿no? Como son grupos, equipos de trabajo, a veces nos distribuimos y decimos, tú haces esto, tú haces el otro, pero no nos damos cuenta, y eso, por favor, que la parte más fundamental, he dicho, de un proyecto es la parte de la demanda y la oferta. Si no tenemos bien sólido esa parte, es decir, si no está bien estructurado, de nada va a servir que podamos ir avanzando otros aspectos si no tenemos bien definido la parte de la demanda y la oferta.
Entonces, más bien mi recomendación es de que ustedes se centren en esa parte, coordinen bien esa parte, hagan bien esa parte. Y por ahí no dejen a uno solo y le digan, ah, tú encárgate de la demanda y tú verás cómo lo haces, ¿no? Y yo hago la otra parte y yo voy avanzando la otra parte. Ahí mi recomendación, o sea, la parte de la demanda y la oferta tiene que estar bien sólido, tiene que estar bien hecho, bien consistente. Si esa parte no está bien, lo demás de nada sirve que vayamos avanzando, ¿ya? Hay que identificar bien a nuestro segmento de población, hay que identificar bien, ¿no? La información, los datos, lo que hoy día les he dicho, o sea, hay que buscar. Si no podemos hacer encuestas, muy bien, ¿qué hacemos, no? O sea, hay que buscar las estrategias, las alternativas para poder estructurar bien esta parte. Entonces, mi recomendación es de que coordinen, se centren bien y evalúen ustedes mismos la parte de la demanda, si realmente está bien, ¿no? Estructurado, está bien sólido la parte de la demanda y la oferta, básicamente. Porque teniendo bien sólido eso, ya lo demás, ya el estudio continúa, pues ya es ver cómo comercializo, quiénes son mis proveedores, ya es un tema un poquito mucho más, digamos, ¿no? Más accesible de realizar, pero si tenemos, por eso es que hasta ahorita estamos centrados en lo que es la parte de la demanda y la oferta, porque es la parte más fundamental del estudio de mercado, ¿ya? Mi recomendación es esa, por favor, que hay que, entre todo el grupo, analizar bien lo que está respecto a la demanda en primer lugar y respecto a la oferta en segundo lugar, ¿ya? Entonces, para la próxima clase, básicamente nos vamos a centrar en esos puntos porque esos puntos son esenciales, son fundamentales, ¿ya? Que esté bien hecho la demanda y bien, igual, con la misma solidez también la oferta, ¿ya? ¿Alguna consulta más? Si no hay más consultas, muchachos, por hoy día vamos a cerrar la sesión en este punto, ¿ok? Y nos vemos la próxima semana, ¿ya? Para poder, ver ya con los trabajos ya en directo, ya estructurados, con su avance de ustedes, ya para poder, a ver si ya cerramos esta parte de la demanda, sería interesante, ¿ya? Ok, si no hay más consultas, nos quedamos ahí, muchachos. Que tengan buenas noches, que les vaya bien. Gracias por su atención. Ingeniero, buenas noches. Buenas Noches, noches. ingeniero. Buenas noches, profe. Noches. Buenas noches. Buenas noches, que les vaya bien.